días, Magíster Jorge Prado. Mi nombre es Gisela Cuba. En nuestro grupo vamos a exponer el tema de respiración celular, pero antes quisiera hablarle una pequeña introducción de respiración pulmonar. Bueno, el sistema respiratorio se encarga de, justamente, es un conjunto de órganos que absorbe el oxígeno del aire, que se introduce en las fosas nasales, ingresando hasta los pulmones y llegando hasta los alveolos. Es ahí donde se produce el intercambio de gases. ¿Qué quiere decir? Que la sangre absorbe el oxígeno y a su vez desecha o elimina el dióxido de carbono. Una vez que la sangre absorbió el oxígeno, hace su traslado por todo el sistema circulatorio, llevando así el oxígeno a todas las células del organismo. Entonces, pero no solo actúa el sistema respiratorio ni el sistema circulatorio, también el sistema digestivo, ya que ellos se encargan de poder descomponer los alimentos que uno ingiere, convirtiéndolo en glucosa. Tanto la glucosa como el oxígeno son uno de los elementos importantes de la célula para que se mantenga en vida. Y estos son transportados a través de la torrente sanguíneo, que es justamente el sistema circulatorio. Entonces, la respiración celular, que abarca las células eucariotas, las células procariotas, esta respiración se va a concentrar o se va a llevar a cabo siempre dentro de la célula. Y esto se va a encargar ¿de qué? Porque es un conjunto de reacciones químicas que descompone el compuesto orgánico, que es la glucosa. ¿Para qué? Para obtener la energía. Entonces, por más que sea diminuto la célula, sea una bacteria o sea una célula muy grande como un animal o un elefante, pues necesita de células en actividad y mucha energía. ¿Para qué? Para que pueda cumplir sus funciones vitales. Pero esto se convierte en dos tipos de respiración. ¿Por qué? Porque la energía, para poder obtenerla, lo hacen de maneras distintas, que va a depender de cada célula. Y bueno, se dividen en dos, tanto la respiración aeróbica, como que contiene tanto la glucosa y el oxígeno, y la respiración anaeróbica, que contiene la glucosa. Bueno, de aquí le hago pase a mi compañera Mariela Gutiérrez. Gracias. A continuación, les voy a explicar sobre mi tema respiración celular anaeróbica. Nos dice que es un proceso metabólico por el cual mediante las células obtenemos energía en forma de ATP, pero sin la presencia de oxígeno. Esto se presenta en células procariotas. También ocurre en aquellos organismos que no presentan mitocondrias, como las bacterias, pero no en todas las bacterias, sino en las bacterias anaeróbicas. Además, el oxígeno no es el último aceptor de electrones. Puede ser cualquier sustancias químicas como el sulfato, el nitrógeno, el CO2, pero menos el oxígeno. Y además también, a diferencia de las aeróbicas, tiene menos producción de ATP. Esto incluye 4 fases o 4 etapas: la glucólisis, la acetilación, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Las 3 primeras se forman en el citoplasma y la fosforilación oxidativa se forma en el mesosoma. La primera etapa, que es la glucólisis, que tenemos algo en común con la respiración aeróbica, se presenta donde no hay oxígeno y también en el citoplasma. Nos dice que una molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de ácido pirúvico. Esto genera 2 ATP y 2 NADH. Después de la glucolización, el ácido pirúvico se queda en el citoplasma. No, como es un organismo que no tiene mitocondrias, se queda y forma el ciclo de fermentación. Hay varios tipos de fermentación. En esta ocasión le hemos considerado 2. La fermentación láctica, que produce ácido láctico, y la fermentación alcohólica, que produce etanol. Pero ¿qué pasaría si el ácido pirúvico contiene oxígeno? Ahí sí pasaría a hacer todo el ciclo de Krebs en
ahí sí sería una respiración aeróbica. A continuación, le voy a pasar con mi compañero Renzo González. Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestro. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico completo, propio de los microorganismos como las bacterias y las levaduras. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de fermentación tenemos? Contamos con 6 tipos de fermentación. La fermentación acética, alcohólica, la fermentación butírica, fermentación de la glicerina, fermentación láctica y la putidrea en este caso, seguido de la glucólisis. Este tipo de proceso, también llamado como glicólisis, proceso donde la célula procede de manera principal la energía a través de la oxidación de la propia glucosa. En la respiración aeróbica contamos con un tipo de metabolismo energético complejo, donde el carbono queda oxidado y el aire es el principal oxidante o empleador de ello. ¿En qué tipo de células se encuentran este tipo de respiración aeróbica? Principalmente se ubican en las células eucariotas. Nosotros contamos con células eucariotas, ¿no? Y en algún tipo de bacteria, generalmente en nosotros. ¿En dónde se desarrolla esta respiración aeróbica? Se desarrolla de manera, o se sitúa en el citoplasma, pero también se puede procesar en la mitocondria, ¿no? De manera principal en el citoplasma, compañeros, ¿no? Agradezco su atención, sigo con mi compañero. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes maestro. A continuación voy a explicar el ciclo de Krebs. Bueno, para tener una idea del ciclo de Krebs, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando consumimos algún tipo de alimento, este alimento se convierte en glucosa y se transforma en energía. Pero para hacer una explicación más detallada es el ciclo de Krebs. Cuando tenemos nosotros la glucosa, esta glucosa pasa por un proceso llamado glicólisis y después se transforma en piruvato. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre en la mitocondria. Inicia cuando el piruvato ingresa a la mitocondria y se inicia en acetilcoenzima A. ¿Qué hace? Bueno, su principal función es generar moléculas energéticas que se llaman NAD y FAD, que luego serán utilizadas en la siguiente etapa llamada fosforilización. ¿Qué se necesita para empezar? Bueno, como ya les había comentado, el ciclo de Krebs, lo que se necesita primero es ingrese el piruvato. Ingresa el piruvato, que proviene de la glucólisis, este proceso de transformación de la glucosa, y lo que se necesita aquí es 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP y 4 CO2. El ciclo de Krebs también es conocido por 8 pasos, de algunas palabras técnicas que me voy a apoyar para no decirlas de manera incorrecta. El primer paso es la formación del citrato o ácido cítrico, ¿ya? Que consiste son 2 acetilcoenzima A o 2 carbonos se unen al oxalacetato, que son conformados por 4 carbonos. El paso número 2 del ciclo de Krebs es la isomerización del citrato. ¿Okay? El paso número 3 sería la descarboxilización oxidativa del isonitrato. Como paso número 4 sería la descarboxilización oxidativa del alfa-cetoglutarato. Y como quinto paso sería la conversión del succinil coenzima A. El paso número 6 sería la oxidación del succinato a fumarato. El 7 sería la hidratación del fumarato a malato. Y el octavo y último es la oxidación del malato a oxalacetato.
El ciclo de Krebs cierra el proceso de respiración celular. Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Muchas gracias.